Bueno, ya hay dos condenas a dos exfuncionarios políticos, ambos fueron funcionarios electos, también eso es algo para destacar, electos, sí, el pueblo los eligió. Y bueno, viste que a veces te dice que el pueblo no se equivoca, pero evidentemente algunos errores comete. Lo que hay que tener en cuenta en esto es que se trata de dos procesos que los dos casos son muy antiguos, muy viejos. Los dos se tratan de denuncias formuladas en el caso de Asselborn en el año 2009 por un hecho de 2007 y en el caso de Re hechos que sucedieron durante el año 95 a 99 y denunciados posteriormente cuando estaba la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, creo que en el 2003, 2004, por esa época, ¿no? Lo que pasa es que esto se tramitó también con el sistema procesal que existía antes de la reforma que se hizo hace 5 o 6 años, donde se establece un nuevo sistema procesal. El nuevo sistema procesal es el que se está juzgando hoy en día varias causas que la gente también sigue con atención, que son las causas que involucran de alguna manera al ex gobernador Uribarri y a otras personas conocidas del ámbito político. Pero bueno, arrancó el año con estas dos condenas. En el caso de Luciano Asselborn, ex intendente de Valle María durante 18 años, finalmente concejal electo en el periodo 2007-2011, la acusación concreta que se le hacía era justamente el haber de alguna manera confundido su rol de intendente con el de ciudadano particular y haber firmado un contrato donde una empresa se obligaba a hacer determinado mejora o instalación de gas en un terreno baldío de su propiedad, donde incluso en el mismo contrato se establecía que todos los materiales y todo lo necesario para hacerlo lo tenía que poner el municipio. Es una cosa muy extraña el contrato, y de por sí el mismo contrato sin ninguna otra cuestión, ya de por sí es algo absolutamente ilegal, porque nadie le prohíbe, nadie le prohibía al señor Asselborn que tenga su red domiciliaria de gas, sino que cuando se hacía el convenio, el contrato, tenía que obviamente estar figurando como ciudadano y no como intendente municipal. En este caso las obligaciones quedaban a cargo de dos partes, de la empresa, que era una empresa que solamente asumía la dirección técnica, y del municipio, que ponía de alguna manera los materiales y los recursos humanos. Por lo menos eso surge del contrato. Y toda esa situación se verificó en el 2007, días antes de que él terminara su gestión. Él termina el 10 de diciembre del 2007. Ingresa una factura de la empresa que tenía a su cargo realizar, digamos, esta obra de extensión de gas. Ingresa una factura a la cual le cobraban al municipio el trabajo. Él, siendo intendente todavía, se llevó la factura, la sustrajo a la factura, es decir, en ningún momento o sea, no hizo un trámite administrativo, no, sacó, como si vos tenés un expediente, arrancó la hoja de la factura y se la llevó a su casa. Sin comunicar que había sacado la... Totalmente, se la llevó, ¿tá? La sustrajo del expediente administrativo. Formas también que uno cuestionó en el juicio, formas autoritarias, formas arbitrarias, un estilo de poder, un estilo de gobernar. Entonces, todo eso fue destacado por los jueces. Obviamente primero lo destacó la fiscal, lo destaqué yo, y fue tomado en cuenta por los jueces, porque si bien, como ellos mismos dicen, acá la prueba relativa al uso de bienes municipales no fue concluyente, no fue certera. Sí habían elementos para sospecharlo y para tenerlo como un indicio, pero no fue certero. Mucho más fuerte en todo esto fue la existencia del contrato, con obligaciones a cargo del municipio, que evidentemente fueron cumplidas por el municipio y no por Asselborn, con un contrato firmado, digamos, con Asselborn como en el doble rol de ciudadano y de intendente. Una factura que el mismo Asselborn en el juicio oral acepta habérsela llevado a su casa, sin tenerlo que haber hecho eso. Una construcción o una mejora que se hace en un terreno baldío, que estaba fuera, digamos, del plano urbano, que estaba totalmente, si no había un proyecto de hacer un
un barrio en ese lugar, ni un emprendimiento comercial o turístico. Simplemente se trató de agregarle un valor a ese terreno, ¿no es cierto? Incluso hasta se dudó, digamos, de dónde sacó el dinero Asselborn para pagar todo eso, como él mismo decía, porque obviamente él estaba en una situación de quiebra en ese momento, de concurso preventivo en realidad, ¿no? Un concurso siempre a una persona le dificulta el manejo de la plata, ¿no? Así que todos esos elementos estuvieron sobre la mesa y los jueces decidieron la condena, una condena que nosotros habíamos pedido de ejecución condicional, es decir, habíamos tomado en cuenta la edad de Asselborn, el tiempo transcurrido, el tipo de daño efectuado, y solicitamos una pena de ejecución condicional, lo que el tribunal en definitiva terminó condenando. Condenó a 2 años de condena condicional y condenó a inhabilitación perpetua, o sea, si no puede ser más candidato ni funcionario en ningún aspecto. Y bueno, esto creo que está siendo recurrido, si no es hoy, mañana presentan un recurso de casación la defensa que estuvo integrada por los doctores Rolfo Parente y Ramiro Pereira. Y bueno, nosotros también, la fiscal y en mi caso, estamos presentando también recursos para tratar de mantener una figura más agravada, porque para ilustrar un poquito a la audiencia, nosotros pedimos que se lo condene por peculado. Peculado es el delito más grave que tiene el Código Penal, y supone que en el peculado es cuando se produce una sustracción de bienes o de recursos que están bajo el cuidado del funcionario, bajo la custodia del funcionario, y se usan con el destino que el funcionario le quiera dar, ¿no? Ese es un tipo de peculado, y el otro peculado se llama de servicios, que cuando uno utiliza bienes del municipio, recursos humanos, materiales, y se beneficia con eso. Nosotros habíamos acusado de este segundo tipo de hecho. El tribunal entendió que la figura que correspondía aplicar no era peculado, sino la figura de negociaciones incompatibles con la función pública. Eso es cuando una persona que es funcionario confunde su rol, es decir, mezcla el rol que tiene de funcionario con su rol particular. No sabes hasta qué punto tenés el límite de ser funcionario y de ser particular. ¿Por qué? Porque firmó un contrato en el doble rol, porque se llevó una factura, porque se construyó con un contrato con el municipio para dar un beneficio económico a él. Es decir, habían todas esas cuestiones que hacían que esa figura penal fuera la aplicable. Nosotros entendemos que la figura que corresponde es el peculado, sin perjuicio de que esta figura podría llegar a ir con algún tipo de, nosotros le llamamos concurso ideal. Concurso ideal es cuando se unen dos figuras penales que son similares, digamos, pero tienen distintas descripciones en el código. ¿Y los testigos fueron Arsenio Orman y...? Los únicos testigos que hubo, porque era un juicio que básicamente se basó sobre documentación. Es decir, acá todo el tiempo fue documentación, fue el contrato, fue la factura, fueron remitos, fueron informes periciales del gasista que fue a verificar que estaba la obra de gas empezada, fue informes de la contaduría respecto a que del ingreso de una factura en el municipio y que esa factura desapareció. Digamos, todos fueron informes técnicos o documentales. Solamente hubo 2 testigos que fueron los 2 denunciantes. En su momento se presentó la denuncia, la firmaron Juan Carlos Klein, que era intendente, y Orman, que era secretario de gobierno. Ellos fueron a ratificar su declaración. La defensa no presentó ningún testigo, es decir, la defensa de Parente y Pereira no presentaron ningún testigo. Solamente declaró Asselborn, ejerciendo su derecho a defensa material, como le decimos nosotros, que es cuando uno personalmente se defiende. Y bueno, lo que hizo básicamente fue una defensa estrictamente política, porque su estrategia fue descalificar a Juan Carlos Klein y a Arsenio Orman. O sea, lo que le sale habitualmente, o sea, descalificar al adversario, enemigo para los colegas. Lamentablemente adhieren a esa forma de definir a quien piensa distinto en política. Y bueno, pero eso fue más o menos lo que pasó en el juicio oral. No hubo una defensa del punto de vista... Yo no vi una defensa técnica, vi una defensa política. Y sí. Y sobre el tema de Humberto, ¿qué nos podéis contar lo que no sabemos? Bueno, lo del ex intendente de Diamante, Humberto Reyes, yo obviamente lo veo de afuera, lo veo como un ciudadano y como un abogado interesado en la cuestión pública. O sea, no lo veo como un simple escucha, digamos, sino como alguien que le interesa la cuestión pública.
Me pareció, la secuencia que se veía venir. Fue un proceso larguísimo. Ese proceso larguísimo también obedece a distintas actividades que muchas veces planteamos los defensores. Muchas veces los defensores hacemos que un proceso se extienda, digamos, con la esperanza de que de alguna manera eso en el tiempo se quede sin efecto. Cuestiones técnicas que los abogados defensores usamos, ¿no es cierto? Y también hay que ver que la justicia se toma su buen tiempo, ¿viste? Sobre todo, te vuelvo a repetir, con el viejo sistema penal. Esto se juzgó con el viejo sistema penal, donde los plazos eran muy laxos, nadie controlaba eso. Hoy tenemos un sistema con plazos mucho más breves. Hoy hay casos de este tipo que en 6 meses, 5 meses, 3 meses están siendo elevados a juicio, ¿viste? Y después el problema es de agenda para fijar la fecha del juicio. Pero en realidad son plazos muy breves. Vos tenés casos de homicidio, tenés casos que en 2 meses, 3 meses ya se están elevando a juicio. De ahí que en el juicio resulta un condenado, lo que sea, es otro tema. En el caso bueno, se da esta situación, se investiga una sustracción, digamos, de una cantidad importante, más de 6 millones de dólares, según lo que la Fiscalía relató. No sé, el equivalente a pesos es más de 100 millones de pesos. Actualizados, ¿no? Mejor dicho, más que actualizados, valorizados en peso, y habría que actualizarlos. Estamos en una fortuna importante. Esta fortuna es muy importante, o sea, determinar exactamente cuánta plata es importante por un dato. Yo escuché a mucha gente que dice, lo condenan a 3 años y medio, en realidad van a ser 3 y no va a ir preso, y le ponen una multa de 90.000 pesos. Sí. Yo quiero distinguir dos cuestiones, y por eso decía yo que es muy importante determinar cuánta plata se le sustrajo al Estado. Digo sustraer porque el delito de peculado por el cual es condenado implica... continuada, dice. Claro, modalidad continuada. Es cuando alguien sustrae bienes o dinero o caudales que está a su cuidado, a su custodia, y le da una finalidad que le interesa a él, o sea, puede ser buena o mala, pero la finalidad, el punto es sustraer, sacar de la esfera de custodia del Estado, eso, digamos, del ente estatal, eso, y usarlo, no sustraerlo. ¿Qué pasa? Cuando esto dice continuado, porque no fue un solo acto, fue una modalidad que continuó en el tiempo, ¿no es cierto? Durante varios años se hizo ese tipo de procedimiento. Eso es lo que dice la sentencia. Dice la sentencia, dice la acusación de la Fiscalía. La cuestión es que se le imponen 3 sanciones. En la parte penal se le imponen 3 penas. ¿Cuáles se le imponen? 3 años y medio de prisión condicional. La Fiscalía había pedido 5 años y medio. Ese era el límite. Vos tenés un delito que tiene una pena de 2 a 10 años. La Fiscalía dijo 5 años y medio. Ese era el límite. Más los jueces no le podían poner. Ahora, sí podían poner menos. Entonces le pusieron 3 años y medio. Si le hubieran puesto 3 años y un día, ya eso era prisión efectiva también. De todas maneras, queda en libertad, obviamente, porque los fallos en primera instancia son revisables, ¿no? Esto se puede revisar, y de hecho estoy seguro que se va a revisar en casación. La segunda sanción que se le puso es la inhabilitación perpetua. Eso de alguna manera significa que no puede postularse a ningún cargo electivo y tampoco puede ocupar funciones como funcionario público, sí, de por vida, a menos obviamente que esto se revise. Y la tercera sanción, no resarcimiento económico, sino sanción, es la multa, ¿no? La multa es es una sanción, va a las arcas del Estado, pero solamente como un castigo. ¿Está? ¿Por qué? Y acá viene la parte que los ciudadanos tienen que prestar atención a la conducta o actitud del gobierno. El gobierno provincial. Sí. El gobierno provincial, en este caso, que participó en el expediente como querellante, aunque lo único que hizo fue pedir una condena de ejecución condicional a 3 años, tiene ahora la facultad, el Estado provincial, de iniciar una demanda civil por daños y perjuicios y para recuperar el dinero por los 120 millones de pesos más
los intereses de la época en la que se considere que se debe, ¿no? Estamos hablando de fortuna. Esa plata, ¿a quién se la puede reclamar? Se la puede reclamar a Alanís, a Re, a Cretón, Pereira, a los que están involucrados en este hecho y que fueron condenados, ¿sí? O sea que la gente debería, o sea, mi humilde opinión, mi aclaración, digamos, en este punto, es diferenciar lo que son las sanciones penales, la multa en este caso, la sanción penal, de lo que es el resarcimiento económico o la recuperación, digamos, de dinero, que es otro tema y que eso lo tiene que llevar adelante la Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos a través de un juicio civil, donde embargará, donde ejecutará, etcétera, todos los bienes que de alguna manera encuentre que pertenezcan a esta persona y que puedan llegar a de alguna manera resarcir el daño que según el tribunal que dictó la sentencia ayer se ha efectuado. Te hago una pregunta, ¿esto impacta a nivel local político? Y mirá, yo creo que siempre impacta, porque no nos olvidemos de que estamos hablando de creo que es el único intendente por 3 mandatos que tuvo la ciudad de Diamante, senador provincial, un referente del radicalismo indudable en la ciudad. Yo creo que junto con Rodolfo Parente deben ser las dos personas de mayor edad y mayor historia política dentro de lo que es el radicalismo de Diamante. O sea que sin duda alguna que esto tiene su lectura política. O sea, no podemos comparar la estatura política de Aranda, del resto de los, porque no habíamos hablado de Re, de su historia, o de Rodolfo Parente, realmente no tienen altura política. Obviamente le falta un montón por delante, ¿viste? Sí. Seguramente puede ser que le alcance algún día o no, pero hoy en día realmente es un golpe muy duro, en mi lectura, para el radicalismo, ¿no? Pero sobre todo por lo que charlábamos en la previa, cuando charlaba yo con vos, yo te decía, cuando fue la condena de Asselborn, mi reflexión ese día fue, yo no me pongo contento porque hay un funcionario público, un ex funcionario público que está condenado por usar dinero o usar bienes o lo que sea del Estado. A mí no me pone contento eso. Es muy triste que gente a la cual se le confió bienes del Estado terminen cometiendo delitos de este tipo. Es muy triste. Y lo que también hay que quedar en claro, además, es que no se trata de que acá los ladrones tienen un solo partido político. Es decir, acá no hay una pertenencia ideológica de los ladrones. Y todos los ladrones no son peronistas, para ponerlo en claro. Todos los delincuentes, todos los corruptos no son de un solo partido. Lo que pasa, obviamente, es que hay también un trabajo importante en los medios de comunicación. Lamentablemente hay gestiones que tienen o que de alguna manera se pueden llegar a diluir en el tiempo. Sin embargo, el sistema judicial funciona, con todas las críticas que le podemos hacer, y yo creo que los principales responsables muchas veces de que estas situaciones demoren tanto tiempo y bueno, básicamente es el sistema judicial. Sí. Ahora hay que tener mucho cuidado, porque uno cuando habla de esto pareciera que se demoren causas, etcétera, etcétera, solamente fueran culpables los jueces. No, también los procesos necesitan tiempo, porque los procesos se manejan con el respeto irrestricto al derecho de defensa. Pero tardaron 18 años. Claro, este tema es, para mí, inexplicable. O sea, para mí, sí o sí ha habido culpa del sistema judicial. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿le tenemos que dar la razón a Federic, al doctor Federic, que en su planteo defensivo dijo, bueno, muchachos, tenemos que terminar este juicio porque pasó mucho tiempo? Y como ustedes se tomaron mucho tiempo, esto hay que cortarlo acá. No tienen acción para investigar, dijo él. Bueno, ese es el argumento de Federic. Dice, hay una violación al plazo razonable. Hay una garantía que está en los tratados de derechos humanos, a los cuales Argentina incorporó en el año 94 en la Constitución, que se llama la garantía del plazo razonable. Significa
que toda actuación, ya sea penal, civil, de materia, pero fundamentalmente penal, se tiene que resolver en un plazo determinado. Porque si no, se entiende que además de afectar el derecho de defensa del acusado, también se afecta el interés de la sociedad por lograr un resultado. Pero claro, acá la sociedad no tiene voz ni voto en este tema. Acá la sociedad, en este caso, acá no hay jurados, por ejemplo, que se puedan interesar en esa cuestión. Entonces, acá lo que hay es un interés de parte del Estado en lograr transparentar una situación que llevó muchísimo tiempo y al cual evidentemente las energías no se le pusieron como han sucedido en otros casos. Pero obviamente sí, el reproche, hay que preguntarse esos 18 años quiénes estuvieron a cargo del expediente, ¿no? Era muy común en años antes la existencia de jueces. Bueno, hoy en día vos lo ves en materia federal, en la Nación. Hace pocos días se está dando a conocer una especie de auditoría que se le ha hecho a los jueces federales sobre causas de corrupción. Sí. Y hay algunos jueces que no resisten el archivo, ¿viste? Hay jueces que ya deberían tener pedido de juicio político, porque la manera en que cajonean y manejan a los expedientes es una cosa de locos, ¿viste? O que de alguna manera se pueden llegar a diluir en el tiempo. Sin embargo, el sistema judicial funciona, con todas las críticas que le podemos hacer, y yo creo que los principales responsables muchas veces de que estas situaciones demoren tanto tiempo y bueno, básicamente es el sistema judicial. Sí. Ahora hay que tener mucho cuidado porque uno cuando habla de esto pareciera que se demoren causas, etcétera, etcétera, solamente fueran culpables los jueces. No, también los procesos necesitan tiempo, porque los procesos se manejan con el respeto irrestricto al derecho de defensa. Pero tardaron 18 años. Claro, este tema es, para mí, inexplicable. O sea, para mí, sí o sí ha habido culpa del sistema judicial. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿le tenemos que dar la razón a Federic, al doctor Federic, que en su planteo defensivo dijo, bueno muchachos, tenemos que terminar este juicio porque pasó mucho tiempo? Y como ustedes se tomaron mucho tiempo, esto hay que cortarlo acá. No tienen acción para investigar, dijo él. Bueno, ese es el argumento de Federic. Dice, hay una violación al plazo razonable. Hay una garantía que está en los tratados de derechos humanos, a los cuales Argentina incorporó en el año 94 en la Constitución, que se llama la garantía del plazo razonable. Significa que toda actuación, ya sea penal, civil, de materia, pero fundamentalmente penal, se tiene que resolver en un plazo determinado. Porque si no, se entiende que además de afectar el derecho de defensa del acusado, también se afecta el interés de la sociedad por lograr un resultado. Pero claro, acá la sociedad no tiene voz ni voto en este tema. Acá la sociedad, en este caso, acá no hay jurados, por ejemplo, que se puedan interesar en esa cuestión. Entonces, acá lo que hay es un interés de parte del Estado en lograr transparentar una situación que llevó muchísimo tiempo y al cual evidentemente las energías no se le pusieron como han sucedido en otros casos. Pero obviamente sí, el reproche, hay que preguntarse esos 18 años quiénes estuvieron a cargo del expediente, ¿no? Era muy común en años antes la existencia de jueces. Bueno, hoy en día vos lo ves en materia federal, en la Nación. Hace pocos días se está dando a conocer una especie de auditoría que se le ha hecho a los jueces federales sobre causas de corrupción. Sí. Y hay algunos jueces que no resisten el archivo, ¿viste? Hay jueces que ya deberían tener pedido de juicio político, porque la manera en que cajonean y manejan a los expedientes es una cosa de locos, ¿viste? Nelson, vamos a ir a la política local. ¿Cómo ve este gobierno? ¿Cómo ve la política que está haciendo el gobierno de Lenín Cobranda? Y bueno, yo, lo personal, pasaron más de 2 años desde que empezó esta gestión. 2 años, y ya van 2 años y 4 meses. 2 años largos. Sí, 2 años y 4 meses. Al principio, viste, yo había competido en el año 2015 con un
partido que armamos, partido vecinal que armamos, que fue una experiencia muy linda, que fue una experiencia, obviamente, no nos fue bien electoralmente, pero era algo que sabíamos que estaba esa posibilidad, que era la posibilidad que más claro se nos daba, y que bueno, que era una cuestión de tratar de plantar y que en algún momento se podía aparecer una semilla, ¿no? Aparece un resultado. Ahora, la verdad, yo quedé asombrado, como quedamos muchos, cuando en diciembre de 2015 asume Aranda como intendente. No, la verdad que no era, o sea, de 2.300 votos que sacó en las PASO, pasar a tener 5.000 y pico, la verdad que inentendible. Es decir, hay muchísima gente que lo votó en contra de alguien, me parece a mí, ¿no? Esa es mi lectura. Y también acompañando la boleta de Macri en su momento, creo que eso traccionó muchísimo. Creo que tanto es así que no pensaba ganar, que el gobierno que armó es altamente improvisado. Es un gobierno que yo digo que esta es la gestión del parche, ¿viste? Porque veo la calle que se la pasan emparchando básicamente, y así han emparchado también la gestión. Es decir, funcionarios de distintas extracciones, qué sé yo, había candidato a concejal de una de las listas peronistas, un ex fiscal del Partido Justicialista, de asesor legal, es decir, personas que... Hacienda no era también de... Claro, candidato a concejal de la lista de Scioli, vinculado con Scioli. O sea, una especie de... Se armó ahí una pegatina, digamos, importante, ¿no? Incluso creo que ni a los mismos radicales lo dejó muy conforme este gobierno, ¿no? Radicales, digamos, de historia radical acá en Diamante, ¿no? Y bueno, es una gestión que la verdad que demostró que la improvisación es la constante. No, aparte de eso, creo que se manejan con un nivel de autismo importante. Si se fijan solamente en lo que ellos quieren hacer y nada más. Ya creo que con esta medida de fuerza que empieza el personal municipal esta semana, ya creo que es las segundas medidas de fuerza que hacen en lo que va de esta gestión, innecesarias absolutamente. Y yo te lo digo por haber pasado como funcionario por la Secretaría de Gobierno, Hacienda de la Municipalidad durante el periodo 2009-2012, pero te lo digo básicamente porque en ese momento jamás, a pesar de que discutíamos muy fuerte con la gente del sindicato, jamás llegamos a una medida de fuerza, a una retención de tareas, a un paro, a una manifestación, a nada de eso. Se les pagaba el último día hábil del mes o antes, se les daba ropa de trabajo sin que la pidan, se mejoró el sistema de cobertura por protección de accidentes de trabajo sin que lo pidan. Discutíamos ausentismo, discutíamos llegadas tarde, discutíamos eficiencia en el trabajo. Eso es lo que discutíamos cada vez que hablábamos de sueldo. Pero no hicimos sumarios al troche y moche y al reverendo cohete como hizo esta gestión. Es increíble, y este punto quiero destacarlo, la cantidad de plata y tiempo que pierde el municipio haciendo sumarios administrativos. Y dando marcha atrás. Y dando marcha atrás. Pero además de que dan marcha atrás, no saben ni siquiera hacer los sumarios administrativos. Es triste y lamentable. Yo el año pasado hice varios planteos manifestándole que no podía ser que la persona que instruyera el sumario administrativo en el municipio fuera un funcionario político. Porque si había un funcionario político que iniciaba el procedimiento, es decir, secretario de gobierno o intendente, no podía ser un funcionario político, en este caso el asesor legal, por ejemplo, quien llevara adelante la investigación de un hecho y dictaminara sobre la sanción que corresponde. Tenía que ser un empleado de planta, directivo, de mayor jerarquía que el empleado que estaba ahí. Pero es una cuestión lógica. Pero ¿qué pasa? Les costó hasta que aceptaron eso. Aceptaron y este año volvieron a hacer macana cuando hicieron el sumario administrativo a mansalva, a 20 personas, adjudicándoles ¿de qué? De difundir información pública, porque hasta ahora es información pública, porque no le guste al secretario de gobierno, no le guste a quien sea, pero era información pública. ¿Está?
Deja de ser información pública cuando se convierte en información sensible, en información que no debe ser difundida por distintos motivos. Esto era información pública, entonces era absolutamente absurdo llegar a esa situación. ¿Era necesario llegar a ese punto de tensión con los empleados? No. Y como te estoy diciendo, la cantidad de plata y tiempo que se pierde, porque esto es plata y tiempo. Hay personal municipal afectado a la confección de sumarios, notificaciones que se hacen, fotocopias. La cantidad de fotocopias que se hacen para mandarle una copia del sumario al otro, al otro, al otro, al otro. Es un desperdicio. Y encima no saben hacer los sumarios, porque no lo saben hacer. Entonces, todo esto tiene que tener de alguna manera una mirada distinta. Yo creo, como personas razonables, que me parece que siguen siendo el intendente y la gente que lo rodea, deberían parar un poquito la pelota y mirar las cosas que no están haciendo bien, que son muchísimas, pero no digo reformular todas, pero algunas, por ejemplo, en relación con los empleados. Preocuparse porque lo que tiene que hacer un municipio en esencia es prestar servicios públicos. Es decir, el municipio no tiene por finalidad central hacer semipeatonales, parches, no tiene esa función central, ¿me entendés? Ni tampoco la función central de un municipio son los eventos turísticos. Tiene importancia, pero no es la función central. Los ciudadanos de Diamante esperan de un municipio servicios públicos, es decir, esperan calles transitables, esperan mantenimiento de esas calles, de todas las calles, no de las del centro solamente. Yo lo único que veo ahora es cada 2x3 una esquina cortada que están arreglando, centro. En las calles de los barrios no existen, y barrio me refiero, pasate Estrada un poco más para allá, pasate Ramírez un poco para allá, o sea, estoy hablando de eso. No existe un programa, una política de recuperación de esas calles. Tampoco existe una recolección de basura adecuada. No la hay. No la hay. Es despareja, inconstante. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más va a pasar hasta que llevemos adelante una política seria en materia de recolección de residuos diferenciados? Lo orgánico y lo inorgánico. Siendo que el municipio podría tener a su cargo, con excelente producido para el municipio por todo esto, no lo está llevando adelante. En muchos aspectos más podría decirte que tenemos una gran cantidad de falencias, los servicios públicos sobre todo, y realmente, bueno, espero o que se den cuenta, o que, bueno, ahora hay varias cosas más para hablar. Tenés este famoso pedido para llevar adelante un préstamo, digamos, que en teoría le da a la provincia en dólares, a una tasa mucho más alta que la del mercado, con el argumento que el mercado no les daría ningún crédito porque como tiene una deuda muy importante con la caja de jubilaciones, etcétera, etcétera, no aparece. Eso le digo, no tiene sentido, es inconsistente, porque todos los bancos cuando te prestan con la garantía de la coparticipación, o sea, se van a cobrar, ¿viste? Así que es cuestión de ponerse las pilas y salir a buscar crédito. No se puede gobernar eso diciendo, ya van 2 años y medio diciendo recibí un cementerio, recibí... No se puede gobernar con las dos cosas. No se puede gobernar mirando para atrás y echándole la culpa siempre al que estuvo antes. O sea, todo lo que falta y todo lo que está roto y todo lo que no anduvo es por culpa de la gestión anterior. Eso primero. Y tampoco se puede, digamos, estar diciendo, bueno, mirá, yo hice, falta esto, pero también faltaba con esto. O sea, es decir, el agua no se podía tomar con la gestión de Richón, no se podía tomar con la gestión Gieco. Bueno, loco, bánquesela. Ahora con la gestión Aranda tampoco se puede tomar. ¿Y qué? Y no es así. O sea, ¿para qué se eligió? ¿Para qué se elige una gestión? ¿Para qué se eligen administradores de una gestión? ¿Para que puedan cobrar buenos sueldos? Bueno, me vengan a mí con el verso de que en la función pública, acá en Diamante, los funcionarios municipales están cobrando mejor que en la actividad privada. No conozco uno de todos esos, uno no conozco. Y el intendente para abajo, que cobre mejor en la actividad privada que en la actividad pública. Es mentira. Que me traigan los recibos. Yo también vuelvo de vuelta, no quiero ser autorreferencial, pero a veces tengo que hacerlo. Yo me acuerdo cuando venía a la radio, a la Río, y decía, muchacho, ¿quieren saber cuánto gana el secretario de gobierno? Yo gano tanto. Esto es lo que gano. ¿Y me recibo? Acá está. Esto lo hacíamos permanentemente. Yo
desafío a las autoridades municipales a decir cuánto ganan a la gente. A esa misma gente a la cual no le están dando calles para transitar, no le están juntando la basura en término, empleados municipales que le pagan miserias al lado de lo que ellos ganan, que no les dan ropa para trabajar, que los obligan a hacer medidas de fuerza, que los ningunean, que les hacen sumario administrativo. Yo quiero invitar, digamos, a esas autoridades que en la campaña electoral del 2015 se la pasaron diciendo que iban a hacer un gobierno transparente, que iban a hacer un gobierno donde iban a publicar todo, etc. Todo mentira. Todo mentira. Es más, te digo, podrían empezar por una sola medida para empezar a solucionar problemas en el municipio, sin pedir crédito, sin endeudar, sin empeñar el municipio, como la quieren empeñar con este crédito en dólares, para comprar camiones, máquinas, etcétera, que son necesarias, pero completamente de acuerdo que son necesarias. Ahora, esas máquinas se consiguen de otra manera, con un poco de imaginación, porque quienes van a la función pública no van a calentar sillas y a cobrar a fin de mes. Van por la creatividad que pueden llegar a tener. ¿Viste? No van, o sea, no es un laburito donde vos vas, te sentás, calentás la silla, vas de lunes a viernes un par de horas o 6 horas y te vas a tu casa. No, papá, no es así. Vos vas a generar ideas, vas a crear, porque para ser un empleado administrativo común y corriente ya están los empleados que hacen eso. ¿Entendés? Lo que tenés que hacer vos es generar ideas. No simplemente decir, hoy recaudamos poco, entonces no podemos pagar. Bueno, buscá una alternativa, hermano. Porque para eso te votaron, para eso te eligieron. Aunque lamentablemente a veces se elige, como yo te dije hoy, por descarte o en contra de. Pero te decía, una sola medida podrían tomar y con eso podrían ya empezar a solucionar el problema. El recorte del gasto público, del gasto político. No público, político. El gasto político. Vos tenés un gasto político hoy donde vos le sumás los funcionarios políticos, le sumás los subvencionados que tienen alguna vinculación política, los contratados con alguna vinculación política, el mismo funcionamiento del aparato en sí, del Poder Ejecutivo, del Departamento, del Consejo Deliberante. Son todas, tenés un juzgado de faltas, tenés una fiscalía de faltas, tenés tanta gente, en tantas estructuras, tanta burocracia. ¿Entendés? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pero vos te crees que van a recortar ahí? Mirá, yo lo único que te puedo decir es que si vos querés tener un municipio que tenga una mínima posibilidad de viabilidad, tenés que recortar. Y tenés que recortar en la parte que se debe recortar. No en los subvencionados que cobran 2 mangos, no en los empleados que cobran 2 mangos, en los que están ocupando funciones públicas. Porque la función pública es un servicio público. No es una prebenda, no es un privilegio. Ellos son empleados nuestros, aunque no les guste, son empleados tuyos y míos. Entonces su primer deber hacia nosotros no es como Lilita Carrió que dice, yo ahora páguenme el 80% de antigüedad, el tanto. No, a ver, esta mujer primero se olvida que los funcionarios públicos no son empleados públicos y segundo se olvida que si le aplican todas las variables que tiene un empleado público, entre ellos el presentismo, se queda sin cobrar un mango, si no va nunca a laburar. Sí, reclamaba, si no va nunca a trabajar. No, le llegan a aplicar el presentismo a Lilita, digamos, pobrecita, no va a tener para pagar los remedios. Entonces, a lo que voy, empiecen, o sea, lo que debe hacer el gobierno municipal, acá no hay soluciones mágicas, olvídate, no hay soluciones mágicas. Acá lo que hay es una política de austeridad, donde yo te diga, como arrancó Aranda arrancó diciendo, bueno, yo voy a tener un equipo de funcionarios, no me acuerdo si dijo 10 o 15, ¿te acuerdas que había un secretario, no sé qué? Duró un suspiro eso, porque era evidente, digamos que. Pero no es necesario pagar mal, lo que es necesario es pagar bien, pero reducido, con funciones bien claras, donde el empleado municipal se sienta partícipe, donde el empleado municipal sea consultado, donde los directores sean una especie de ministros en cada área. ¿Me entendés? No necesita secretario de todo, coordinador de todo y montones de funcionarios. Eso también se aprende, Alejandro, sí. Porque cuando yo te digo, yo tuve la gestión pública y eso lo fui aprendiendo. Y fui aprendiendo a valorar al empleado municipal. Y cuando uno lo valora y lo pone en valor, como decía en una gestión, me acuerdo, todos poníamos en valor. Bueno, cuando uno lo pone en valor al empleado municipal, es impresionante lo que consigue el empleado municipal.
la fidelidad, la lealtad, y también se pone la pila, porque se siente partícipe de un trabajo, de un proyecto. Hoy se siente ninguneado, se siente, digamos, disminuido, se siente apartado, se siente invalidado, ¿sí? Eso que hay que cambiar, pero bueno, no va a cambiar mientras funcionarios se lleven 60.000, 70.000, 40, no quiero hablar, digamos, los gastos que exceden eso en otros temas, pero sí te puedo decir que son ingresos importantes para un municipio que no es Ramírez, no es Crespo. Entonces no podemos tener las mismas expectativas. Y por otro lado, ¿de dónde venimos? Porque si yo soy una persona que cobraba mi actividad privada, o siendo empleado del Estado, cobraba 20.000 pesos, y hoy cobro 60, hay un beneficio, una diferencia, ¿no es cierto? Entonces no hay que ser tan tonto como para darse cuenta. O nos están tratando de tontos, ¿no es cierto? Entonces me parece que todas estas cuestiones tendrían que empezar un poquito un reordenamiento del gobierno municipal, una reducción del gasto político, priorización, la basura se tiene que empezar a juntar de otra manera, las calles se tienen que empezar a mantener, no tiene que haber esta situación donde los barrios viven un mundo y el centro vive otro mundo. Pueden llegar a aportar ideas y soluciones en el marco de un lugar donde se pueda discutir institucionalmente. Hoy ese espacio no sirve, no existe, mejor dicho, no existe. Entonces, vos te encontrás hoy con que se presentan notas al intendente y no les dan ni 5 de pelota. Y es más, cuando toman decisiones, digamos, en un sentido, es como que te encontrás con algo que es irreversible a veces. Y otras veces, como este decreto, varios que se metieron en el sumario administrativo, los empleados por la divulgación de información pública, se echan para atrás. También con otras medidas. Me acuerdo en el año 2015 apenas asumido, despidos y distintas cuestiones que se hicieron parcialmente. Ahora, fíjate que en Diamante, por ejemplo, tenemos grandes problemas, como es el tema del aumento totalmente loco, desorbitado, de las tarifas en materia de electricidad y en materia de gas. Ahora, yo te pregunto, nuestros representantes, y básicamente la Municipalidad de Diamante, ¿qué ha hecho en defensa, en protección del usuario diamantino? Yo he visto, por ejemplo, a la Oficina de Defensa del Consumidor, a cargo de Carlos Drer, moviéndose y tratando de hacer, dentro de las pocas posibilidades que tiene este hombre, tratar de buscar algún tipo de alternativa de solución para gente que ha recibido facturas electrónicas totalmente desorbitadas, ¿no? Que tienen que elegir entre pagar el servicio de luz o muchas veces cumplir con otras necesidades básicas. Entonces, ¿quién apoyó las gestiones de Drer a nivel local? Nadie. Nadie. Se movió solo, hizo lo que pudo, con la gente que lo pudo ayudar. Ahora, a nivel gobierno, esto tendrían que haberse emponchado con el reclamo. ¿Entendés? Tendrían que haber salido a pelear con este tema. Y más aún aprovechando cercanías con el gobierno nacional, porque acá hay que tener en claro que las tarifas eléctricas no las decide NERSA, las decide el gobierno nacional, a través de las medidas que todos conocemos tomadas por Aranguren, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Digo, si el gobierno municipal no se emponcha con los reclamos que tiene el pueblo, y sobre todo en materia de tarifas eléctricas, por ejemplo, tarifas eléctricas o de gas, estamos ante un gobierno que no le importa a la gente, no le interesa a la gente. Entonces, cuando vos ves lleno de superestructuras y de estructuras este gobierno, vos tenés fiscalía de falta, juzgado de falta, qué oficina de esto, qué dirección de aquello, que no sé, abundancia de personal por todos lados. Y no tenés una defensoría del pueblo, por ejemplo. Fíjate vos, una defensoría del pueblo. Una defensoría del pueblo que bien podría tener la defensoría del pueblo para temas de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, papá, no sabés lo que es. El desastre que es. El desastre que es. Yo hago derecho penal en Diamante. Soy uno de los pocos abogados que ejercitan el derecho penal en Diamante. En forma, sí, habiendo estudiado la especialidad, etcétera, etcétera. Yo te puedo decir que Diamante tiene un gravísimo problema en materia de seguridad y que al municipio no le interesa. La policía le hace surf, ¿viste? Le digo que no, si pasa algo bueno, la fiscalía hace lo que puede. Pero tenemos un grave problema de inseguridad en Diamante relacionado con robos. Pero ¿sabes cuál es el problema central? Que, por ejemplo, no existen medidas de seguridad. Por darte un ejemplo, ¿quién controla la policía? ¿Quién controla el trabajo de la policía?
¿Quién controla que la policía efectivamente haga patrullaje, efectivamente cómo atiende un detenido, efectivamente investigue? ¿Quién controla eso? ¿Querés la respuesta? Nadie lo controla. Nadie lo controla. En muchas ciudades de provincia de Buenos Aires y en otros lugares más, hay lo que se llama un defensor de la seguridad, que es una persona que se sienta en el móvil de la policía y sale a recorrer con la policía, que va a la policía a cualquier horario para ver si están trabajando, si toman una declaración, etcétera, etcétera. Si necesitan combustible, es la persona que le gestiona por derecha el combustible. ¿Entendés? Es el que está atento a los reclamos de la policía cuando dicen, che, nos está faltando ropa, nos está faltando esto. Es decir, tiene una función de relación con la comunidad. Le responde al Consejo Deliberante, no a la policía, no al Ejecutivo. Mirá vos. Eso podríamos hacerlo en Diamante, sin la necesidad de tener un defensor de seguridad, un defensor del pueblo, un defensor del consumidor, un defensor del usuario. Podríamos tener un solo defensor acá, tranquilamente, que se ocupara de todas estas cuestiones. Y podría llegar a darle soluciones concretas a la ciudadanía. Eso es una idea, anótenla por favor, ya van varias.